valiente. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, que se puede. Son unos jóvenes esforzados y valientes. Amén. ¿Alguien más? Pastora Cindy. Amén, gloria a Dios. Otro más, otro más. Amén, amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Negarnos a nosotros mismos. Amén, gloria a Dios. Bueno, esta palabra, hace 15 días colocaron un anuncio de ese tema y a mí me impactaba, ¿sí? Porque yo fui un joven que me aparté de los caminos, no quise aceptar la vida en Cristo siendo joven, sino que la acepté ya viejito. Amén. Pero, ¿qué te quiero decir con esto, joven? Que esta palabra a mí me confrontaba primeramente, este tema, yo le preguntaba a Dios cómo, o qué voy a hacer para yo hablar. Y yo oraba y le preguntaba a Él, y me hacía esa pregunta, ¿cómo voy a decir de cómo llevar una vida en Cristo siendo joven? Si yo no lo acepté en mi vida. Esto me llevó a preguntarme muchas veces. Me preguntaba y decía, ¿sí? ¿Cómo va a llevar una vida un joven en Cristo? Y esto me llevó a indagar, a profundizar, a buscar la presencia de Dios. Y cuando yo indagaba y buscaba, Dios me decía, tú tienes personas conocidas que Dios las usa mucho en su juventud. Y yo comencé y dije, bueno, vamos a valernos de ahí, ¿sí? Porque Dios, recuerda que la palabra primeramente se recibe para uno poderla impartir. Y este tema a mí me confrontaba demasiado me confrontaba. Y cuando yo llegué a preguntar, yo le escribí al primer joven, hice varios testimonios, varios jóvenes de 16 a 24 años de edad, que Dios los usa mucho en milagros, en palabras de ciencia, son evangelistas, profetas, pastores. Yo me permitía preguntarle, yo dije, pues vamos a escribirle, vamos a preguntarle, vamos a llamarlo a ver qué me van a decir. ¿Sí? Pero por la misericordia de Dios, cada uno me contestó al mismo tiempo. Y uno de ellos me decía, yo soy evangelista, tengo 20 años de edad. Y uno como joven, el evangelio es muy duro. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores. Demasiado, decía el varón, demasiados errores. Pero hay un fundamento. Amén. Yo le preguntaba, ¿cuál es el fundamento? Varón, me decía, el fundamento es la palabra de Dios. Cuando tú te fundamentas, cuando tú vives una vida apartada para Dios, el diablo nunca va a poder tocarlo. El diablo nunca va a poder hacer nada en tu vida. Y él me decía, yo tengo muchos errores, demasiados errores. ¿Y qué persigue a la juventud en este tiempo? Él me decía, el mundo. Él me decía una frase que no la voy a decir porque no las expresaré muy bien. Pero él decía, el mundo le persigue. ¿Por qué? Porque él me decía, yo estoy predicando en las calles. Como evangelista que soy, me gusta estar mucho impartiendo la palabra en las calles. Él me decía, cuando yo estoy en las calles, estoy predicando como joven, veo a la juventud, veo a aquel joven cómo va perruchando con su novia, como aquel tiene, obviamente el enemigo me ataca de esa manera, pero él me dice, pero cuando yo tengo ese fundamento, nada ni nadie me puede apartar del amor de Cristo. Amén. Amén. Y esto me llegaba y
a cada uno que le preguntaba esto, o a cada uno que le daba el testimonio, llegábamos a la misma conclusión. Un varón muy conocido aquí en la iglesia, él vino, predicó, Dios lo usó grandemente, yo creo que ustedes lo conocen. El profeta Esteban fue uno que me permitió poder hablar con él para este tema. Yo le preguntaba, ¿cómo ha sido su vida en Cristo? Y él me decía, desde los 14 años acepté a Cristo. Desde ese día que yo acepté a Cristo en mi corazón, le entregué mi vida completamente a Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto, joven? Que Cristo hoy quiere que tú le entregues completamente tu vida, sin importar quién esté alrededor tuyo. No sé, será tu madre, tu padre, tu abuelo, no sé, tu amigo, no sé. Él me decía, cuando yo acepté a Cristo, sin importar, no me olvidé un olvido de mí, sino un olvido de que primeramente era Dios. Cuando yo entendí que Él era el único que me iba a saciar todo, comencé a tener más intimidad con Él, comencé primeramente a buscar con Él, comencé a profundizar con Él. Y ustedes son testigos de lo que el varón porta en este momento. Amén. Son testigos del milagro. Cómo Dios lo usa en milagro. Cómo Dios lo usa en palabras de ciencia. Cómo Dios lo usa grandemente. Porque fuimos testigos aquí en la casa, en el Congreso. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto, joven? Que no te la dejes un poco tu juventud. El enemigo siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú eres la fuerza. Que la juventud es la fuerza. ¿Sabes qué significa eso, joven? Que escuchas a esta hora. Que como tú eres esa fuerza, el enemigo también se te va a levantar grandemente. El enemigo también, pero como tú eres la fuerza de la casa, como tú eres la fuerza de la iglesia, como tú eres la fuerza de tu familia, nada ni nadie va a poder quitarte lo que Dios te dio. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Cuando tú eres la fuerza, tienes un corazón agradable para Él. Amén. La palabra de Dios dice en Lamentaciones 3:27, dice, buena le es al hombre llevar el yugo desde la juventud. Cuando tú te apartas para Cristo, cuando tú llevas este evangelio para Cristo, cuando tú sales, cuando tú dices, yo completamente mi juventud se la voy a entregar a Cristo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que la hermosura de los ancianos es su vejez. O sea que cuando tú le entregas completamente la vida a Cristo, cuando estés más adelante te vas a dar cuenta de cómo Dios te va a tratar. Te va a tratar con un amor profundo, te va a tratar con una hermosura. Amén. Amén. Pero yo hoy quiero tocar tres puntos, perdón. Uno de los 3 puntos es que Jesucristo no es una religión, sino que Jesucristo es una relación. Amén. Cuando yo entiendo que no vivo una religión, no voy a cambiar. La religión me va a exigir muchas cosas, pero eso no va a transformar mi corazón. Amén. La religión no va a transformar tu corazón. La religión te va a exigir muchas cosas que tú no vas a entender ni a comprender. Muchos se van a levantar como religiosos. Muchos te van a decir, tan mal. Pero mentiroso el diablo. Porque sabemos y entendemos
de que la religión es pecado, la religiosidad es pecado. Y conocemos a los escribas, a los fariseos. Yo quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 21. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Entendemos y comprendemos en esta palabra que los religiosos en ese tiempo que hacían sacrificios de animales, pero no conocían el amor de Dios. Ellos hacían sacrificios de todos los que hay en el porvenir, entregaban sacrificios, pero ellos solamente agradaban al hombre, no conocían el amor de Dios. Amén. Pero cuando yo entiendo que Jesús es una relación y tengo una relación con Él, ¿tú qué crees que puede pasar cuando yo tengo una relación con Él? Lo conozco. ¿Qué puedo tener? ¿Qué tengo? Intimidad. Tengo comunión. ¿Amén? Comprendo que lo amo. Y como lo amo, no le fallo. Cuando comprendemos eso, es cuando tenemos una relación con Dios, una intimidad. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Y como Él nos amó primero, así hay que amarlo. O sea, como Él me ama, yo lo amo, pero no le fallo. Amén. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Amén. No es un temor, si no lo hacemos por amor. No es un temor a Él, porque dice que Él es nuestra roca, cuya obra es perfecta para cada uno de nosotros, como jóvenes. Amén. Entonces, cuando entendemos que esta es la relación que tenemos que entender, que tenemos que andar con Cristo, tener esa relación, creo que tenemos esa intimidad. Amén. Tenemos esa intimidad con Él, tenemos esa comunión. Amén. ¿Tú qué crees? Que cuando tenemos intimidad y comunión con Dios y cuando nos apartamos solamente para ver qué puede pasar en nuestra vida. Yo siempre que voy evangelizo, siempre digo esta frase, siempre digo esta palabra. Digo: tú que dices que amas a Dios, que tienes a Dios en tu corazón, pero te has preguntado un día si Dios está en tu corazón. Porque muchos decimos que yo creo en Dios y amo a Dios, pero no comprendemos ni entendemos la magnitud de lo que Dios quiere verdaderamente hacer en nuestra vida. Amén. Amén. Cuando entendemos esto, entendemos una primera verdad. Y esa primera verdad es tener esa relación con Cristo. Y esa relación nos hace que permanecer. ¿Y cuál es? Que Jesús no es una religión, sino una relación. Amén. Yo quiero que le brinden un fuerte aplauso a Dios. El segundo punto que me regalaba Dios cuando esos jóvenes hablaban tan hermoso de Cristo, eso me llenaba, hablaba mi vida, Cristo hablaba mi vida. Esta palabra me penetró hasta los tuétanos, esta palabra me confrontó. Amén. Porque aunque no sea tan joven, esta palabra también llegó a mi vida. Cómo seguir a Cristo, no solamente en tu juventud,
sino en tu vida. Cuando tú entiendes, yo quiero que repitas conmigo este segundo punto: tengo un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Dilo otra vez: tengo un encuentro con Jesús. Con Jesús. Hoy en día vemos que muchos jóvenes hacen la oración de Efesios. ¿Pero usted qué cree? O muchos jóvenes llegan a la iglesia, muchos, no solamente los jóvenes, las personas que hacen la oración de fe. A veces muchos que nos movemos en la calle sabemos que siempre que predicamos, siempre que hablamos una palabra, siempre hacemos la oración de fe. Amén. Pero muchos hacen esa oración, pero ahí se quedan. Amén. Porque no tienen ese encuentro. Siguen fallando, siguen haciendo lo malo, nunca son transformados. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el primer punto, ellos siempre, o el enemigo, porque no son ellos, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado al incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, que eso me da a entender que no son ellos. Eso me da a entender que son, que a pesar de que ellos hagan la oración de fe, ellos no disponen su corazón. Amén. Ellos no son transformados, porque la palabra de Dios dice, en Santiago 92 dice, pero sea hacedores de tu palabra, no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Pero hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia, pero no tienen un corazón dispuesto. Cuando tú dispones tu corazón, cuando tú dispones tu vida, es cuando Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Amén. Amén. Pero cuando tengo ese encuentro con Jesús, Él se hace real en mi vida. Amén. Amén. O sea, yo tengo el encuentro con Jesús y Él se va a hacer real en mi vida. El Espíritu Santo va a cambiar mi vida, va a cambiar mi corazón, va a cambiar mi perspectiva de vida. O sea que el Espíritu Santo, cuando va a comenzar a entrar en tu vida y va a cambiar todo. O sea que no vas a ser el mismo joven que me escuchas a esta hora. Tú tienes ese encuentro con Cristo y Él te va a dar ese amor profundo y real. Porque muchos decimos, y yo creo que yo lo dije de pronto algún día, yo no encuentro amor en ningún lado. Pero sabiendo que Cristo, Él te va a dar ese amor profundo. Amén. Y así tú sigues. Voy por el segundo punto, y es tener una relación y tener un encuentro con Dios. Cuando tú tienes esto, tú te vas a fundamentar. Pero hay una palabra que quiero que alguien la busque en Hebreos 4:12. Amén. Con voz de trompeta. Amén. Amén. Hebreos 4:12. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, Pastor Miguel, Efesios 4:14. Qué pena por la voz. Llevo 15 días luchando con él, pero gloria a Dios. El enemigo ya está vencido. Efesios 4:14, Padre. Amén. Para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén, gloria a Dios. Cuando tú lees Hebreos 4:12 y lees Efesios, vas en complemento de decir que el fundamento está en la palabra, de que nada
ni nadie te va a poder mover. Amén. Porque la palabra es viva y es eficaz. Cuando tú lees y entiendes eso, mira, no, en el mundo no encontrarás, o sea, lo que has encontrado en Cristo, no, yo creo que tú no lo encontraste en el mundo, ni en persona, ni en nadie, ni en otro lugar, solamente en Él. Amén. Es que podemos encontrar todo. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos una relación, y como tenemos esa relación, tenemos ese encuentro con Cristo. Amén. Tenemos muchos reflejos en la Biblia, muchas historias de muchos jóvenes usados por Dios en la Biblia. David, Salomón, Joás, el niño que reinó desde los 8 años y fue uno de los mejores reyes en su tiempo. Y reinó 40 años, desde los 8 años. Dime si Dios no quiere usar a esta juventud. Amén. Amén. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, él tenía la religión, mas no tenía amor en Cristo. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, ¿qué pasó? ¿Quién fue Saulo? ¿O quién fue? Pablo. El apóstol Pablo. Y entendemos que después de Cristo, Pablo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. Que sean ese reflejo, juventud. ¿Y cuál es ese reflejo? La palabra de Dios. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. Tú te has hecho una y 1000 preguntas. Y has dicho, pero ¿cómo sigo a Cristo? Siendo joven, si el enemigo me ataca, si el mundo me aporrea, si el amigo me dice vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer lo malo. ¿Sí me entienden? Dice la palabra de Dios que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, joven? Esto no es un juego. Cuando tú decidiste seguir estos caminos, tú vienes los martes, vienes los jueves, vienes los domingos y gloria a Dios, porque aquí se ve más la juventud que refleja el martes y el jueves. ¿Sí me entiende? Porque Dios sabe que ustedes son la fuerza. Amén. Dios sabe que ustedes son el cambio. Dios sabe que ustedes son esa generación que aunque no tengan este micrófono, llevan la llave de la honra. Amén. Ay, Señor, wow, Dios es bueno, amén. ¿Qué te quiero decir con esto, joven? Yo quiero contar un testimonio de un varón muy usado. Yo creo que muchos lo hemos visto en las redes sociales, Jan Michael, el profeta. Él cuenta un testimonio de que él iba a predicar en Estados Unidos. Y él entra al edificio a donde va a dar la conferencia. Y hay un joven, una joven, ¿no?, que estaba riendo. Y él le dice, Dios te bendiga. Y la joven le dice, amén. Pero cuando él va entrando al ascensor, la joven va y le pone la escoba. Y le dice, así te dice el Señor. Esa llamada llegará pronto, porque ya está cumplido. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque no tengas este micrófono, teniendo esa relación, ese encuentro con Dios, Dios te va a usar. Amén. Porque tú tienes la llave, tú vas a ser ese instrumento que no hay necesidad de portar este micrófono, sino dar lo que Dios cada día te está dando. La palabra de Dios dice, da por gracia lo que recibes por gracia. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido llenos en cada prédica que dan los pastores, que dan los líderes.
qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Comenzar a apartarnos de lo que no nos edifica. Yo sé que muchos de ustedes han preguntado, ¿será que Dios me va a usar algún día? Yo también me lo he preguntado. Y cada vez que voy, cada vez que me postro, le digo, Señor, ¿cuándo será el día que tú me vas a usar? Pero de hace 15 días para acá, he comprendido con este tema. Yo hablé con la pastora Cindy y le decía que esto era un reto para mí. Esta palabra me confrontaba tanto, porque yo siempre le digo al Señor, ¿cuándo será el día que tú me vas a usar? Y Él me decía, en esta palabra me decía, cuando tengas una relación conmigo, cuando tengas un encuentro conmigo, cuando permanezcas más en mí, cuando sin importar tus hijos, sin importar tu esposa, sin importar, tú tienes que dejarlo todo y seguirme a mí. Por eso te digo en esta hora, joven, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y quiénes son esos valientes? Wow. Siento a Dios en este lugar. Ahí es cuando vamos a la presencia, a la intimidad. Tenemos esa relación, ese encuentro con Cristo. Amén. El enemigo me ha ido atacando, no creas, en estos 15 días ha sido duro para mi vida. Entro en ayuno, pero ahí mismo me entra la fiebre. Amén. ¿Por qué? Porque Él no quería que esta palabra se diera, porque Él sabía lo que esta palabra aportaba, lo que esta palabra penetraba, porque así como penetró mi vida, así como me llenó, yo creo que hoy los que están aquí están siendo llenos por la presencia de Dios, porque lo puedo sentir, dáselo fuerte. Santo Padre. Tercer punto. Repite conmigo. Permanecer. Caminar. Con Cristo. Pero di esto. Permanecer. Ahora di, yo permanezco. Porque tengo una relación, una comunión, una intimidad, un encuentro con aquel que me amó primero. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando yo permanezco, ¿sabes por qué permanece? Porque Dios te creó. Amén. Te creó con tu personalidad, con tu temperamento. No creas que la personalidad que tú la tienes te la dio tu mamá o te la dio tu papá. No, la personalidad, el temperamento que tú tienes te lo dio Cristo. Amén. El carácter tú lo vas forjando en el camino. Pero Dios es capaz de usarte así como tú eres. Amén. Dios es capaz de usarnos así como nosotros somos, con nuestra personalidad, con nuestra locura. Aunque no lo entendamos, es una locura para Cristo. Amén. Y es una locura estar en Cristo. Amén. Que aunque muchos nos llamen locos, ay papi, sabemos que todo viene de parte de Él. ¿No? Todo viene. ¿Por qué? Porque Él nos creó con amor, nos creó diferente a los demás y Él quiere usarnos. Él no quiere personas perfectas, porque el perfecto solamente es Él. Amén. Sino que Él quiere usarnos. Pero ¿cómo nos usa? Con el primer punto, ¿cierto?
con el segundo punto, ¿cierto? Y ahora con el tercer punto. O sea, teniendo una relación, tienes un encuentro con Cristo, ya tu vida cambia. ¿Por qué? Porque Él se hace real en tu vida. Amén. Amén. Pero, ¿cómo Él te usa? Que tengas un corazón dispuesto y que reconozcas que sin Él no eres nada. Amén. Porque Él quiere usarte en todo lugar donde tú vayas. Porque Él quiere usarte donde Él te colocó. No sé, pero yo creo que Él te colocó aquí en JRP. Yo creo que Él te colocó aquí en Oasis de Bendición. Él te colocó aquí en Danubio. Y Él quiere usarte Amén. para ir a ganar esas almas para Él. Amén. Por tu personalidad, por tu testimonio y por tu permanencia. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Estas tres verdades te llevarán a entrar a lo más íntimo con Dios. Solamente estas tres verdades, pero hay una sola verdad y es Cristo. Amén. Que quiere cambiar tu vida. Amén. Y entender que la vida cristiana, que yo tengo que comenzar a creer en Jesús. Yo voy a ver lo sobrenatural y que Él me pueda usar a mí sin importar la edad que yo tenga. Amén. O sea que yo voy a ver solamente la vida cristiana es comenzar a creer más en Jesús. Es comenzar a creer más en el que te llamó. Es comenzar a creer de que Él lo va a hacer. Sin importar tu edad, sin importar tu condición, sin importar tu personalidad, sin importar tu locura. No con tu pecado. No con tu pecado. Pero sí con tu locura. Sí con tu personalidad. Amén. Porque ahí es donde vas a llevar ese evangelio de una relación con Cristo. Amén. Yo quiero terminar con esto. Amén. Yo quiero ir al libro de Daniel. Capítulo 3. Ya muchos conocen esta historia. Amén. Pero quiero hacer un referente, quiero hacer algo. Dios quiere hacer algo con este tema. Amén. Daniel, capítulo 3, versículo 16, 17, 18. Luego pasamos al 24. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, en el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviré más, no serviremos, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo entiendo que estos tres jóvenes, ellos tuvieron y tenían esa relación con Dios, tenían ese encuentro con Dios y tenían esa permanencia con Dios. Amén. Amén. Porque yo creo que en este tiempo, cuando te están acusando, yo creo que tú dices sí o te postras, pero en esta generación yo sé que no lo hay.
Amén. Vamos al versículo 14. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro de ellos? Y respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando tú tienes esa relación con Dios, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, cuando tú permaneces en Dios, cuando tú quitas tu vida para que Él obre en tu vida, Él se va a hacer manifiesto en tu vida. Y no va a haber nada ni nadie que pueda apartarte del amor de Cristo. Amén. Ellos creyeron que su Dios, ese Dios que tienes tú y que tengo yo, y ese Dios que está en este lugar y que portamos, amén, nos va a librar de cualquier adversidad, nos va a librar de cualquier problema, nos va a librar de lo malo que estemos pasando. ¿Sabes por qué? Y por qué esta palabra tocaba en mi vida. Porque cuando llegó este tema, llegaron todos los ataques a mi vida. Llegó la escasez, llegaron los problemas, llegó todo. Pero yo sé a quién le sirvo y nunca me dejo en vergüenza. Amén. Porque sabemos que el único Dios que nos va a librar de cualquier horno o de cualquier dificultad es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Amén. Yo quiero terminar con estos últimos 3 versículos. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de JRP, el Dios de oasis de bendición, el Dios de la juventud. Que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, decreto, eso es lo que tenemos que provocar en este tiempo. Eso es lo que tenemos que, wow, santo, que haya quedado como presidente, decrete, dice, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de JRP, contra el Dios de oasis de bendición, sea descuartizado y su casa convertida en muradar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y conocemos esta palabra. ¿Quiénes eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Eran unos siervos sabios que a pesar de que eran esclavos en Babilonia, Dios seguía exaltándolo. ¿Por qué? Porque ellos nunca se dieron a lo que Dios ya le había prometido. Y Dios te prometió algo, no sé, pero Dios lo va a cumplir. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Así que ahí donde estás, colócate sobre tus pies.